Y bien, y vamos a nuestra mesa, que le anunciaba yo desde el arranque del programa. Hoy me acompañan aquí en el estudio de la Agenda Pública Brenda Estefan, ya la conoce usted, especialista en temas internacionales, y José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, a quien acudimos también con frecuencia y generosamente nos acompaña. José Luis, Brenda, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muy buenos días. Bueno, a ver, el tema es, ¿se puede renegociar el TLC? Mañana van a estar Luis Videgaray y el secretario de Economía con sus contrapartes, a ver si para entonces ya los ratificaron, porque va un poco lento el gabinete de Donald Trump. Y empezaría, José Luis, por esto que platicabas un poquito antes de entrar al aire. Decías, a ver, nada más hay que poner en perspectiva. El TLC ha definido la estructura económica de este país en las últimas 3 décadas y, por lo tanto, revisar el TLC, qué significa y por qué. Déjenme insistir en eso, porque pronto nos dicen, están obsesionados con Trump en los medios mexicanos, ya hablen de otra cosa. ¿Por qué estamos obsesionados y por qué es tan importante la revisión del TLC, José Luis? Bueno, yo creo que este es uno de los verdaderos temas estructurales de Donald Trump hacia México, en el sentido de que durante los últimos 23 años con el Telecán, pero además durante los últimos 30 que México operó su apertura económica, su apertura comercial, pues en esencia el gran inversionista en nuestro país, la mayor cantidad de empresas que han llegado sobre todo a la parte industrial y también a la financiera, pues vienen desde Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, el plantear una renegociación, pero en el extremo, porque el propio Trump lo puso así desde su campaña, denunciar el Telecán, es decir, renunciar a pertenecer, al final del día implican una modificación de cómo México ha permitido la inversión extranjera, del fomento fiscal, facilidades en terrenos que se les han dado a empresas, no nada más de Estados Unidos, sino de otros lugares del mundo que vienen a México para utilizarlo como plataforma productiva y enviar exportaciones, sobre todo de manufactura, hacia la primera potencia del mundo. Entonces, esta modificación sí implicaría que México tiene que revisar no nada más su parte de comercio exterior y su integración a Estados Unidos, sino también las implicaciones que tiene hacia su mercado interno. A ver, Brenda, yo soy de la generación, creo que todos estamos aquí, que si yo les digo la palabra fayuca, les dice algo. Si ahorita paramos un chavo de 20 años y le decimos así, ¿qué es eso? Y me refiero a los tiempos donde alguien se cruzaba a Estados Unidos para traer hasta dulces, televisiones y las cajuelas llenas de aparatos eléctricos, que tenía que ver con un marco legal donde pues, había aranceles, algunos productos había en México, otros no. ¿Qué implicaría de salirnos del TLC? ¿A qué estado regresaríamos o en qué momento se encontraría esta relación, las empresas, las importaciones, las exportaciones? Sí, yo creo que es importante entender que hoy ya es una realidad que Estados Unidos, el presidente Trump el día de ayer firmó una orden ejecutiva en la que pide la renegociación del TLC. Mario, sabemos que el día de ayer también gente cercana al presidente Trump estuvo con el primer ministro Trudeau y su gabinete ¿de Canadá? Hablando sobre la renegociación del TLC. ¿Qué quiere Estados Unidos? ¿No? Eso es lo primero que tendríamos que preguntarnos. Yo creo que 2 temas que seguramente estarán en la mesa que Estados Unidos le pedirá a México será el tema de eliminar el IVA a exportaciones que van de los Estados Unidos a México. Y el segundo, seguramente, acabar con el programa de maquilas. Este programa que ha permitido que empresas estadounidenses establezcan fábricas a bajo costo en el lado mexicano y una vez que ensamblen los productos, los vuelvan a exportar a los Estados Unidos. ¿Qué implicaría, por ejemplo, este último punto para los estados del norte de nuestro país? Tengamos en cuenta que el 65% de las exportaciones de México se dan por la industria de la maquila, por las maquiladoras. Entonces, ¿qué implicaría? Desde luego una salida de estas maquilas, que es lo que buscaría en principio el presidente Trump, sería regresar estos trabajos, esta idea que ha repetido continuamente de regresar los empleos a los Estados Unidos y desde luego el cierre de estas empresas traería consigo una pérdida de empleos en el lado mexicano. Creo también que México está hoy en una posición mucho más sólida para negociar con Estados Unidos de lo que estaba en 1992 por las condiciones de la economía actual. Simplemente pensemos que México le compra hoy a los Estados Unidos 236 mil millones de dólares al año, aproximadamente. México es el mayor importador, el primero o el segundo de más de la mitad de los estados de la Unión Americana. Y además es el mayor comprador de una serie de productos como es la carne de res, la harina de soya, el frijol, el maíz dulce. En fin, nos pone en una posición mejor
para negociar de lo que estábamos en ese antes. sentido, José Luis, ¿qué tanto puede haber desde Estados Unidos contrapesos a esta política? Esa sería por un lado. Y la segunda, ahora que tanto se habla de diversificar, ayer fue una de las palabras y todos la traemos en la boca, ¿qué tanto es posible diversificar cuando tu estructura pues, está pensada para venderle a ese mercado tan grande, cuando no existe un mercado, un acuerdo con Europa, existe un acuerdo comercial con Europa, existen acuerdos, de hecho México es de las naciones con más acuerdos comerciales firmados en el mundo, y si no tenemos mayor presencia de mercado, pues no es necesariamente porque no haya sido nuestra intención, sino porque es muy complejo de pronto, pues por logística, por barreras, por lo que sea. Entonces, empezaría si quieres, por donde tú quieras empezar, por lo que implica diversificar o por lo que implica estos contrapesos internos en Estados Unidos. Bueno, yo matizaría un poco la relevancia que tiene México para Estados Unidos. Con las cifras oficiales norteamericanas, lo que tenemos es que las exportaciones y las importaciones que Estados Unidos realiza hacia México no pesan más de 1% de su PIB. A nivel estatal, solo 6 estados de la Unión Americana concentran casi el 70% de lo que se exporta a México o de lo que se importa desde México. Es decir, al final del día el Tratado de Libre Comercio es relevante para ciertos sectores como la automotriz, es relevante para ciertos estados de la Unión Americana. Estamos hablando de California, Texas, Illinois, Arizona, por ejemplo. Hay otros para los que no. Aunque yo en ese punto diría que para los sectores para los que es importante son sectores que en Washington tienen un peso específico muy fuerte. Recordemos que Washington es la cuna del famoso lobbying, del cabildeo, y el cabildeo estadounidense es muy fuerte. Es decir, las decisiones que toma el Ejecutivo Federal se ven de manera importante ¿Qué sectores serían? Bueno, sin duda el automotriz y el agrícola. Ahí solo hay un matiz adicional que hay que hacer, que es el contrato con el votante americano que Donald Trump justamente planteó. En la primera parte justamente lo que está generando es una regulación del lobbying. O sea, no es que lo desconozca. Ahí lo que plantea es, vamos a regular que ningún exfuncionario pueda trabajar para un gobierno extranjero de por vida. Vamos a regular el lobbying que se puede hacer para el sector privado. Es decir, y lo otro que ya promulgó, la parte de las contrataciones. Es decir, en realidad se conoce esta parte y Donald Trump está buscando aminorar eso. Entonces, en este sentido, México debe ser muy cuidadoso en que tiene una importancia relativa para Estados Unidos, pero que está acotada a ciertos sectores, como la automotriz, y que por eso ha sido en donde Donald Trump ha puesto el dedo en la llaga. La mitad del déficit comercial de Estados Unidos con México es de Michigan. De los 62 mil millones de dólares que hay de déficit, 30 mil son de Michigan, sector automotriz. Entonces, en ese sentido, nuestro país tiene que ir, me parece acertado lo que ayer esbozó el presidente, en proponer nuevas formas de integración, la plataforma productiva de América del Norte, de manera de tener un esbozo propositivo en donde busquemos integrarnos como región. Si es necesario rehacer la parte legal, el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo legal, hagámoslo en función de nuevos objetivos, no perdamos lo que tenemos, pero también vayamos reconociendo que las cosas van a cambiar. Y el segundo elemento, la diversificación. Al final del día, 100 empresas en este país controlan el 85% de las exportaciones de manufactura. 100%. Digo, 100 empresas, nada más. En el programa IMEX de INEGI, lo que tú tienes es que solo existen 6,000 empresas exportadoras de un universo de 5 millones de unidades económicas. Es decir, el mundo exportador es pequeño, está enfocado a Estados Unidos. Nuestra infraestructura carretera ferroviaria está hacia Estados Unidos y la parte de puertos tenemos a Manzanillo. Y el resto, quizás en Veracruz, el resto no tiene la operación para poder abarcar la diversificación. Necesitamos un trabajo muy fuerte ahí. Yo diría, para agregar al tema de la negociación, una declaración importante que se hace ayer por parte del Gobierno de la República es buscar hacer una negociación integral en paquete. Y en ese sentido, Mario, recordar la importancia que tiene México en materia de seguridad nacional para los Estados Unidos. Hacemos patrullajes conjuntos en la frontera. Por poner algunos ejemplos, cuando en México el Instituto Nacional de Migración detiene un nacional de un tercer país, se envían los biométricos a los órganos de inteligencia de los Estados Unidos para que ellos identifiquen si se trata de una persona de alto riesgo para los Estados Unidos e incluso crucen con otras bases de datos. Son otras canchas que también se pueden identificar. usar. Es decir, hay otras monedas de cambio que se pueden utilizar más allá del estrictamente comercial en el tema de la negociación. Creo que hay que prever escenarios. Desde luego, pareciera que las condiciones que Estados Unidos le quisiera imponer a México podrían
un escenario sería que podrían ser muy difíciles para México, complicadas, y en ese sentido México dijera no puedo acceder a esto, y muy probablemente Estados Unidos hacer un acuerdo bilateral con Canadá, y digamos que le aplicarían un Mexit forzoso Claro. a México, ¿no? Todos Te sales. vamos a seguir Te nada sales. más sin el amigo incómodo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con la visita a los secretarios esta semana. Vamos a ver qué pasa con la visita del presidente Peña la próxima semana. Si les parece, pues repetimos esta mesa muy pronto. Claro que sí, Mario. Muchas con todo gusto. gracias, José Luis. Muchas gracias.